Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes que nos miran por las redes sociales. La lectura bíblica de hoy es Juan 11, 25 al 26. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo lo creo. Y yo sé que usted también lo cree. Voy a dar inicio con una oración pidiendo la dirección del Espíritu Santo en todo lo que hagamos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que reinas y moras en gloria, Señor, pedimos la guianza de tu Santo Espíritu en esta hora, Señor, porque queremos alabarte y glorificarte, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
cantas, clamo aleluya. Con el enemigo frente a mí, Clamo aleluya. hasta que no quede duda en mí. Grito aleluya. Mi arma es la canción en mí. Clamo aleluya. El cielo peleará por mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya. 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 Gloria a Dios. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Te alabaremos, Señor, en todo momento, aún en medio de la tempestad. Nuestra alabanza será siempre para ti. Amor sin fin, luz antes que el sol, tu gloria es eterna sin parar, no terminará la creación hoy te canta. Oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie Dios le bendiga, es un placer saludarle a esta hora. Gracias por sintonizarnos por los medios de Facebook Live y por medio del YouTube. Les saluda su amigo y servidor, el pastor Juan Carlos Elizondo de la Iglesia El Shaddai. Reciban un cordial saludo, espero que se encuentren bien ahí en casita, en familia, disfrutando en la compañía de unos con otros. Y hoy en este hermoso día queremos compartir con esta serie tan maravillosa, Todo por Cristo. Estamos viendo, ¿verdad?, un tema maravilloso, mayormente en estos tiempos donde necesitamos un lugar donde estar seguros. Y déjeme decirle que Cristo sigue siendo esa roca inconmovible de los siglos. Así es de que yo le invito a que se ponga cómodo ahí donde está, tome su Biblia, porque hoy vamos a continuar con esta serie y vamos a estar viendo la parte número 12. Vamos a estar viendo uno de los oficios de nuestro Señor Jesucristo que tiene hasta el día de hoy, que está ejerciendo allá en el cielo. Y hemos titulado esta prédica, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote.
incline su rostro ahí donde está y vamos a orar para pedir la dirección de Dios por medio de su Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, porque bueno eres tú y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú permaneces fiel. Tú eres todopoderoso, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, que en estos tiempos, Señor Padre, viene a confirmar nuestros corazones, y que sé que en esta hora, Señor, tú estarás de igual manera, Señor, confirmando a cada uno de los que están escuchando tu palabra, Señor. Gracias porque tu mensaje, tu palabra, como lo has declarado, no regresará a ti vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual tú la has enviado. Te pedimos que seas tú vivificando esta palabra, que esta palabra, Señor, traiga sanidad, traiga esperanza, traiga consuelo, traiga fortaleza. Señor, que esta palabra sea vivificada por tu Espíritu y aquel que la escucha, Señor Padre, sea transformado por medio de ella. Dame la gracia y la sabiduría para exponerla, Señor. Y en todo te damos a ti siempre la honra y la gloria, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Si puede acompañarme, tenemos el texto base, que es Hebreos 4:14, y dice a la letra: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Podemos darnos cuenta que en el plan perfecto trazado desde la eternidad para traer salvación al hombre, estaba ya también el destino de Jesús, no solamente como aquel cordero que dice la palabra que fue preparado, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, para venir a hacer el sacrificio perfecto por nosotros en esa cruz, para expiar nuestro pecado, para redimirnos. También estaba ya programado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que Jesús fuera levantado de los muertos y tomara el lugar de sumo sacerdote delante de Dios para con los hombres. Por eso el primer punto que tenemos es que Jesús no solamente fue preparado y designado para ser el sacerdote, sino Él mismo fue esa ofrenda. Porque la palabra de Dios nos enseña que cuando Dios le dio ordenanza a Moisés de instituir o de levantar ese tabernáculo de reunión para Dios tener comunión con el hombre, también le ordenó a Moisés que él tenía que poner a Aarón como el representante, el que iba a ministrar en ese lugar. Y dice la palabra de Dios que así lo hizo Moisés conforme al modelo que se le mostró. Y todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, tanto del tabernáculo como del primer sumo sacerdote que fue instituido por ordenanza de Dios, que en este caso fue Aarón, fue la tribu de Leví la que fue escogida, y pusieron a Aarón como el primer sumo sacerdote, que tenía la función de presentar ofrendas a favor del pueblo por el pecado, pero como también él era un hombre sujeto a debilidades, tenía que presentar ofrenda por sí mismo, y era el único que tenía autorización para entrar al lugar santísimo, que era ese lugar más íntimo de esa tienda temporal que se había construido para tener una comunión con Dios. Pero él no podía entrar de una manera arbitraria, tenía que seguir los lineamientos que Dios había establecido. Y uno de los lineamientos es que primeramente tenía que ser él santificado, tenía que santificarse, tenía que estar, ¿verdad?, conforme a los lineamientos que Dios le había dado a Moisés, y tenía que presentar ofrenda por sí mismo. Y dice la palabra de Dios que nadie podía tomar este oficio, sino solamente aquel que había sido designado por Dios. Hebreos 5, del 1 al 6 nos dice de esta manera: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón.
Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nos está diciendo el texto bíblico la función que tenía que llevar el sacerdote, pero también nos damos cuenta que no cualquiera podía aspirar a ser sacerdote. No era como que alguien en un momento dado lo anhelara, lo quisiera y hubiera un formato que llenar o que seguir para poder ocupar ese lugar, sino era el que Dios designara. Y la palabra de Dios nos dice que así como Aarón fue designado desde el tiempo de Moisés, posteriormente, cuando Jesús muere y resucita, dice la palabra que aquel mismo Dios, el Padre, que lo confirmó cuando estaba siendo bautizado en el río Jordán, declara que Jesucristo ahora es instituido sumo sacerdote para siempre. Para siempre, pero ahora ya no bajo el orden que se le había dado a Moisés, porque cuando Dios le dio la ordenanza a Moisés, cuando Aarón, el primer sumo sacerdote, murió, tenía que venir un sucesor de la misma descendencia, de la misma genealogía, pero ahora Dios estaba levantando un sumo sacerdote bajo un orden nuevo, bajo un orden distinto, con nuevas promesas. Y el mismo Padre instituyó a Jesucristo como el sumo sacerdote para siempre, indicando que ya no había necesidad de seguir un patrón, ya no había necesidad de que el sacerdocio se siguiera por una genealogía, sino que ahora Cristo había sido constituido por el Padre sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Usted puede encontrar en Hebreos en el capítulo 7 que nos da más luz acerca de este sacerdote y rey llamado Melquisedec, del cual no vamos a entrar más en detalle, pero usted puede encontrar más referencia en Hebreos en el capítulo 7. Y dice la palabra que así como el sacerdote tenía que presentar ofrenda por sí mismo, por sus pecados, dice la palabra de Dios que Cristo fue sin pecado, vivió una vida santa, pero el sacrificio de él no fue llevado delante de la presencia de Dios por él mismo, sino fue llevado por cada uno de nosotros. Él se presentó como el sacrificio perfecto que vino a satisfacer completa y cabalmente lo que demandaba la justicia y la santidad de Dios. Y en Hebreos 7 del 26 al 28 nos dice la escritura de esta manera: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Jesús vivió una vida de santidad y por ello pudo ser ese sacrificio perfecto que fue aceptado por el Padre, que vino a tomar nuestro lugar, que no solamente en este caso como en el Antiguo Testamento los sacrificios de los animales cubrían temporalmente el pecado de los hombres. Dice la palabra de Dios que Cristo, el sacrificio perfecto, vino a satisfacer la justicia de Dios y vino a quitar completamente, a cubrir completamente el pecado de todo aquel que se acerca con fe a Dios, reconociendo que es un pecador y arrepintiéndose delante de Él. Dice que se ofreció a sí mismo, porque la ley, continúa diciendo en el versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Aarón fue instituido bajo un ceremonial y fue ungido como sumo sacerdote, pero se habla y se declara de nuestro Señor Jesucristo, que Dios, no teniendo otro mayor por quien jurar, dice que juró por sí mismo y declaró a Jesucristo como el sumo sacerdote de una vez y para siempre. Esto nos enseña que ya no hay necesidad de un sacerdocio terrenal,
ni de los sacrificios que en muchas veces y en muchos lugares todavía en el mundo se están llevando a cabo, se están practicando, y que dice la misma Escritura que tales sacrificios nunca pueden hacer perfectos aquellos que por medio de ellos se quieren acercar a Dios. Hay un solo camino que Dios ha trazado y es nuestro Señor Jesucristo, y fue declarado por Dios el sumo sacerdote. La palabra de Dios nos enseña en Hebreos también en el capítulo 10. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Vemos que entonces Jesús ha sido declarado ese sumo sacerdote, pero no solamente fue sumo sacerdote, sino que él mismo fue la ofrenda por nuestros pecados. Y dice la palabra que ya no entró a un lugar, a un templo hecho de mano de hombre. Dice la Escritura que entró al mismo cielo, que entró al mismo tabernáculo verdadero donde mora la presencia de Dios, y no se presentó con sangre ajena, se presentó con su propia sangre para venir a ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Es entonces Jesús el mediador de un nuevo y mejor pacto. Y dice la Escritura en Hebreos 9, versículo 11 y 12, y lo vamos a leer de esta manera. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces nos enseña la Escritura que Jesús se traspasó los cielos y se sentó o llegó a la presencia misma de Dios, al verdadero tabernáculo, para presentarse Él mismo y presentar su sacrificio delante del Padre a favor nuestro. Dice la palabra de Dios, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos 9, versículo 11 y 12. Dios había hecho un pacto con el pueblo, pero el pueblo no se pudo mantener en ese pacto. No es que Dios haya fallado, es que la ley no podía producir en el corazón del ser humano el querer como el hacer. Por eso dice la palabra, haré un nuevo pacto con ellos, con la casa de Israel. Voy a mandar y enviar mi espíritu que more dentro de ellos, y voy a escribir mi ley en sus mentes y en sus corazones. Y ya no van a tener necesidad de que sean instruidos, porque también de los oficios de los sacerdotes era que tenían que instruir al pueblo en la ley. Ahora Dios ha enviado su Espíritu Santo al corazón de aquellos que le reciben como su Señor y Salvador, para que por medio de su Espíritu Santo se nos sea revelada la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios para con nosotros. Ese nuevo pacto trae nuevas promesas. Ahora tenemos promesa de que la presencia de Dios va a estar con nosotros las 24 horas, los 7 días de la semana, todos los días del año, y hasta que Cristo no venga nuevamente por nosotros. Tenemos una promesa de salvación, de vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos una promesa de una morada que nos espera en la presencia de Dios por medio del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. Ahora tenemos acceso a la presencia de Dios por el camino nuevo que se ha abierto a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Antes solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Ahora dice la palabra que por cuanto Jesús murió
está sentado a la diestra del Padre. Ahora tú y yo tenemos acceso a la misma presencia de Dios, no a un tabernáculo, no a un lugar de 4 paredes, sino al mismo tercer cielo donde mora la presencia de Dios, para tener comunión con Él, para recibir la gracia, para alcanzar misericordia, para recibir la fortaleza, para recibir la dirección de Dios, para que nosotros podamos caminar cumpliendo la voluntad de Dios y mantengamos sin fluctuar la salvación que hemos obtenido por medio de nuestro Señor Jesucristo en ese sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces la palabra de Dios nos enseña que Él es mediador de un nuevo y mejor pacto. Jesús, después dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, que una vez que Él murió, Él ascendió al tercer cielo y dice la palabra que está en la misma presencia de Dios. Los sumos sacerdotes, aunque eran los representantes de Dios aquí en la tierra, cuando Dios le da instrucción a Moisés de levantar ese tabernáculo, muchas veces venía el pueblo y el sacerdote, porque era un ser humano, muchas veces no estaba en disposición, también se enfermaba, muchas veces no podía atender a todos los que estaban ahí. Y eso de una manera u otra impedía o muchas veces no permitía que aquel que se quería acercar lo pudiera hacer con libertad. Pero la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo resucitó, pero Él ascendió para estar en la presencia de Dios eternamente. Ahora nos podemos acercar con esa confianza. Dice Hebreos 8 del versículo 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pero Cristo, ofreciendo una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10:12. Esto nos enseña a nosotros que tenemos ahora una confianza para podernos acercar a Dios. Tenemos un sumo sacerdote que venció a la muerte, que venció toda tentación, todo pecado, que está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Que no importa en qué punto tú estés, en qué lugar, en qué situación, en qué condición tú estés, puedes clamar de donde tú estás, de tu corazón. Puedes pronunciar su nombre, que es sobre todo nombre. Puedes tener comunión con Él y Él va a venir a tu encuentro, Él va a venir a tu socorro. Él no está limitado ahora como lo estuvo cuando Él vino para tomar lugar en un cuerpo humano, para venir a expiar el pecado del ser humano. Ahora está sentado a la diestra del Padre, dice la palabra de Dios, y intercede por nosotros. La palabra de Dios nos enseña en 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra de Dios nos enseña que tenemos un abogado que traspasó los cielos. Hebreos 4 del 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús mantiene entonces un sacerdocio de manera permanente. Quiere decir que ya no se van a levantar ningún otro sacerdocio. Ya hay un sacerdote declarado por Dios mismo, sumo sacerdote de una vez y para siempre. Y los otros sacerdotes, dice la Escritura en Hebreos 7 del 23 al 28, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas hablando de nuestro Señor Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Quiere decir que no cambia.
Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Para concluir, nos recuerda el autor de Hebreos. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La Escritura nos enseña que tenemos un lugar seguro donde podemos pararnos en estos tiempos difíciles. No estamos solos. Todo el proceso que Jesús vivió en esta tierra, luchando contra el pecado y venciendo contra el pecado, dice la palabra que lo perfeccionó para esta obra, para este oficio de sumo sacerdote. Yo no sé cuál sea la situación en la que tú te encuentras. El problema hoy en día no es esta enfermedad, no es esta situación que estamos viviendo hoy en día en este tiempo. El problema más serio que tiene el ser humano es que un día va a morir, pero hay una eternidad que lo está esperando. El asunto más importante es dónde vas a pasar esa eternidad. Dios ya ha abierto un camino y ha hecho una provisión y ha instituido y declarado que Jesús es el único medio para poder llegar a Él. Dios te ama tanto y ha amado tanto el mundo que ha hecho provisión para que el mundo sea librado del juicio que viene sobre de esta tierra. Si tú si tú tienes temor y no hay esa seguridad en ti de dónde vas a pasar la eternidad, hoy te quiero recordar que hay uno que murió por ti, que está sentado a la diestra del Padre y está esperando con brazos abiertos para que tú puedas tener esa comunión y ese encuentro personal con Dios. Si tú no le has abierto tu corazón, tú has estado anhelando en estos tiempos de dificultad un lugar donde tú puedas tener seguridad. Cristo es esa roca inconmovible. Si tú quieres hacer esta oración conmigo, te invito, porque hoy puedes tú ser adoptado como un hijo y tener acceso a la misma presencia de Dios y alcanzar esa gracia, esa misericordia, esa paz que tu corazón necesita para estos tiempos difíciles. Él no solamente es un intercesor, Él es el proveedor de nuestras vidas y quiere ser tu proveedor en estos tiempos de dificultad. Cierra tus ojos y repite conmigo: Padre, te doy gracias por abrir un camino para que yo me pueda acercar a ti. Perdóname de todos mis pecados. Hoy reconozco que he pecado contra ti. Me arrepiento de todo mi corazón y vengo a ti a pedirte que me perdones y que me limpies en esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Acéptame, límpiame, enséñame a vivir para ti. Te doy gracias por Jesucristo, mi Dios, mi Rey, mi Salvador. Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón y te declaro que tú eres mi Señor y mi único y suficiente Salvador. Gracias por perdonar mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y enséñame a vivir para ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De igual manera, si tú eres un hijo o una hija de Dios, hoy te animo para que te levantes en fe y recuerdes que tienes un abogado, que tienes un representante en el cielo, a Jesucristo, aquel que dio su vida por ti. Solamente tienes que acercarte, como lo dice la Escritura, con un corazón sincero y con esa fe, con esa confianza, porque eres un hijo o una hija de Él. Yo te animo que de igual manera tú animes a tus hermanos, animes a tu familia y en estos tiempos compartas ese mensaje glorioso de salvación en Cristo Jesús.
Si tú hiciste la oración de salvación hoy en este día, te voy a invitar a que ahí en tu pantalla aparece un número de teléfono. Nos llames para darte instrucciones de qué es el siguiente paso en esta jornada de fe que has empezado el día de hoy. Dios te bendiga. Estamos orando por ti y primeramente, Dios, esperamos verte pronto. Dios te bendiga. Hasta luego. Levanto un aleluya. 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 Wow, qué hermoso y qué maravillosa palabra. Damos gracias a Dios porque tenemos un intercesor que está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias. Asimismo pasamos al tiempo de donaciones. Así como la palabra quedó sembrada en su corazón, usted también tiene la oportunidad de sembrar en el reino de Dios a través de sus diezmos y sus ofrendas. Me gustaría compartir el texto bíblico que se encuentra en Levítico 27:30. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Gloria a Dios. Sabe que todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Y en esta tarde Dios nos ha dado tanto, aún en estos tiempos difíciles. Dios ha proveído cada una de nuestras necesidades. Él es la fuente de nuestra provisión, y de lo que nos ha dado Él, nosotros debemos, porque dice su palabra que a través de la obediencia hay bendición. Y tenemos dos opciones por dar. Opción número 1, página de internet www.iglesiaelshaddaiaustin.com. La opción número 2, traer sus donaciones a las oficinas de la iglesia. Les animamos a seguirnos en las redes sociales para mantenerse conectado. Estamos en Facebook y YouTube, El Shaddai Austin, y la página de internet www.iglesiaelshaddaiaustin.com, donde ofrecemos cursos de matrimonios, clases de primeros pasos, que son fundamentos bíblicos para los nuevos, cursos de discipulado, instituto bíblico ministerial, la Academia Visión para jóvenes, servicio infantil para niños, reflexiones con Jimena martes y jueves, programa devocionales familiares, donde las familias se pueden juntar para leer la Biblia. Damos gracias a Dios por su presencia, porque Dios ha hablado a nuestras vidas, y me gustaría terminar con una oración de bendición por usted y su familia. Dios todopoderoso y eterno, en esta hora, Señor, ponemos en tus manos cada familia, cada persona, Señor, que nos está viendo a través de las redes sociales, Padre. Te pedimos, Señor, así como lo dice tu palabra, que tú abrirás, Señor, las ventanas de los cielos y derramarás bendiciones hasta que sobreabunden, Padre. Que el bien y la misericordia de Dios, Señor, los van a guardar todos los días de sus vidas hasta el fin. Les damos gracias por habernos acompañado. Que Dios los bendiga y que tengan una bendecida semana. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya.
levanto un aleluya, 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 levanto un aleluya. levanto Yo un cantaré Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencido, el rey vivo está. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá.